todos, bienvenidos a nuestra ventana al mundo, que la abrimos una vez más. Y nuestro primer tema de hoy es la inflación. Es un tema que está afectando a todas las empresas, obviamente, desde las grandes multinacionales hasta el puesto de churros, todos lo están sufriendo. Empezó después de la pandemia, cuando ya subieron el transporte, la energía, las materias primas, se ha acentuado bastante con la guerra de Ucrania. Y ahora además se nota que se está filtrando en toda la economía. Hay muchos productos y servicios que están subiendo. El índice de precios al consumo, el IPC, en mayo estuvo 8,5% por encima de mayo del año pasado. En toda la zona euro fue un 8,1%. Y en Estados Unidos la situación es muy parecida, por ejemplo. O sea, es un fenómeno que realmente es global en este caso. Es una situación de gran incertidumbre que preocupa a las empresas porque complica mucho el planificar las operaciones, hacer los precios y sobre todo el hacer planes de futuro. Entonces, bueno, la gran pregunta que nos estamos haciendo todos es ¿hasta cuándo durará esta situación? ¿La inflación ha venido para quedarse una larga temporada o a lo mejor es un fenómeno de unos pocos meses? De esto queremos hablar hoy y estamos muy contentos de contar para ello con un verdadero experto en la materia. Santiago Martínez Morando es el jefe de análisis económico y financiero en Ibercaja. Hola, buenos días, Santiago. Buenos días. A ver si te vemos. Ahora, muy bien. ¿Ahora me dices? Buenos días. Ahora sí que te vemos. Hola. Bienvenido, Santiago. Gracias. Bueno, la gran pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿cuánto tiempo seguirán subiendo los precios? ¿Tú cómo lo ves? Yo soy de los que piensan que esto es temporal. Lo que pasa es que llevamos un año diciendo que es temporal y cuanto más tiempo llevas diciendo que es temporal, más cuesta mantener los argumentos y no claudicar ante esa subida. No obstante, mi opinión es que realmente los factores que han llevado la inflación a estos niveles no son estructurales y va a haber una desaceleración en los próximos meses. Es al menos el escenario central y el más probable que consideramos. La inflación, como bien comentabas, empezó ya el año pasado después de la pandemia. Al final hubo una recuperación de la demanda más rápida que la oferta de muchos productos y provocó una fuerte subida de los precios. Lo normal en un ciclo económico es que se hubiera ajustado, ¿no? Un aumento de oferta que sí que iba a ser la demanda y hubiera hecho que los precios se amoldasen a una tendencia más de largo plazo. Sin embargo, llegó la guerra de Ucrania, dos países como Rusia y Ucrania, y Bielorrusia en menor medida, que tienen un peso limitado en la economía mundial, apenas un 2%, pero que tienen un papel fundamental en la exportación de materias primas agrícolas, industriales y sobre todo energéticas. Y ha hecho que esta inflación se haya agravado, ¿no? En muchos países, entre ellos en España. No obstante, la inflación sigue estando muy ligada a sus factores de corto plazo. En España, cuando llegamos al pico, esperemos que el pico de inflación de este ciclo, que fue en marzo, con un 9,8%, 4,5 puntos, casi la mitad de esa inflación era solo de la electricidad y es un factor que se debería conseguir frenar en los próximos meses. Si, de hecho, el precio de la electricidad ha bajado desde ese máximo de marzo y si se consigue reducir a los precios que usa el gobierno con las medidas de límite para el precio del gas, podríamos tener precios de la electricidad similares a los de finales del año pasado. De forma que si tenemos precios de 150, 160 euros por megavatio hora, que es lo que es el objetivo en este momento más o menos que se está hablando, la aportación al IPC de la electricidad, en vez de ser 4,5 puntos positivos, sería a final de año entre medio punto negativo y un punto negativo. O sea, solo por ese factor ya teníamos una desaceleración de precios. Ese es, como digo, el escenario central. Y una vez que se limita la fuente inicial de la inflación, pues el resto de bienes y servicios irán después. Al final es un proceso que se va generando, ¿no? La inflación ha venido primero por la energía, luego bienes industriales, intermedios, ha llegado a servicios y también se frenará en ese orden. Pero primero hay que frenar, como decía, los precios de la electricidad y la energía. Como decía, es el escenario central. ¿Cuál es el problema? Que tenemos escenarios alternativos más peligrosos. El primero es que se cierra el suministro de gas de Rusia a la Unión Europea. No hay una fuente alternativa suficiente para cubrir esa oferta de gas de los rusos y provocaría pues, una subida de nuevo de precios de la electricidad y la energía en general en Europa y provocaría pues, una inflación más elevada durante más tiempo, porque como decíamos, la fuente inicial de la inflación no finalizaría, sino que añadiría más leña al fuego y esa inflación se enquistaría un poco en el futuro. Pero sigo creyendo, como decía, que el escenario central es que se frene de aquí a final de año a tasas más normalizadas y, de hecho, si no vemos un empeoramiento de precios de materias primas de aquí al próximo año,
que esperemos que sea así, aunque depende, como decíamos, de factores externos, como es el conflicto de Rusia y Ucrania, lo normal se vuelve a tasas más bajas, incluso negativas. Al final, después de una subida muy alta, el efecto base hace que haya bajadas al año siguiente. Pasó, por ejemplo, en 2008. Tuvimos una inflación disparada en Europa, disparada para lo que era el ciclo anterior, el 5%, y al año siguiente Un poco tuvimos más baja. negativas. Ahora parece poco, pero entonces nos parecía un ciclo inflacionista muy, muy peligroso. Pero es lo habitual, ¿no? Que sea cuando es un shock, ese shock termina algún día y luego hay precios negativos, salvo que sea un problema más estructural, que es lo que pasó en los 70. Entonces sí que hubo un shock estructural. Ha subido el precio del petróleo de forma, por temas políticos, no subió de una forma puntual por un desajuste de oferta y demanda, sino que subió de forma estructural porque se decidió reducir el suministro a Occidente y se multiplicó el precio por 5, ¿sabes? Fue una exageración. Ahora ha subido mucho, pero no es lo mismo, ni mucho menos. Para que ver un efecto parecido al del petróleo en los años 70, tenía que subir el petróleo a unos 500 euros por barril. Ahí todavía no estamos, por suerte. Esperemos que no lleguemos a esos niveles. O sea que tú eres más o menos optimista, ¿no? Aunque haya muchos factores que no podemos controlar, como es una guerra. Al final hay que tener siempre un escenario más probable, y creo que el más probable es que los precios se desaceleren de aquí a final de año y que el próximo año estemos en tasas por debajo del 2%, incluso a algún punto del año negativo. Pero hay que valorar que escapa a nuestro control el precio de las materias primas y que no está claro que bajen. Para frenar esta inflación, claro, hay algunas herramientas que tienen los bancos centrales y los gobiernos. El Banco Central Europeo ya ha dejado entrever que tiene intención de subir los intereses, ¿no? En este verano. ¿Hay otras medidas que pueden tomar, por ejemplo, los gobiernos a corto plazo para frenar esta inflación? Porque, claro, es doloroso para los consumidores, para las empresas, para todos. Sí, bueno, de hecho estamos un poco en ello. La medida que busca limitar el precio del gas en España ataca ese origen de la inflación, que es el precio de la electricidad. La electricidad en el IPC crecía un 110% casi, un 108% en marzo interanual, y aportaba esos 4,5 puntos. Si consigues que el precio del gas, que actuaba como al ser el recurso último de la electricidad, de la generación de electricidad, en lo que había provocado esa alta inflación eléctrica, ya es una medida importante. El tema es que se aplique por fin, que aún no sabemos cómo se va a aplicar ni cuándo se va a aplicar, pero la intención es esa. Luego, como las medidas tradicionales de política monetaria y fiscal, la monetaria, ya hablaremos creo luego de subida de tipos de interés en Europa, y en cuanto a la fiscal, pues una política más restrictiva. Lo que pasa es que nadie quiere eso, ¿no? Y además cuando vemos que la inflación tiene una repercusión diferenciada por nivel de renta, al final los hogares, la inflación, como decíamos, está muy localizada por ahora en electricidad, carburantes y alimentos, que es donde está llegando últimamente con más fuerza. Y los Es hogares de algo que menores consumimos rentas, todos, donde no hay sí, escapatoria, ¿no? conseguimos todos, pero pesa más en el presupuesto de un hogar de baja renta que de un hogar de alta renta. Entonces, una política fiscal restrictiva andaría en estos problemas, ¿no? De desigualdades, de problemas serios para algunas familias, y no creo que sea tampoco deseable que haya una restricción por esa vía, cuando la inflación sigo creyendo que no es algo estructural, que es algo puntual. Así que quedan medidas más enfocadas, yo creo, a buscar el origen de la inflación, que pueden ser esas limitaciones de precio de electricidad, las subvenciones a los carburantes como estamos teniendo y que se ha aprobado, o sea, aprobar un aumento de un trimestre más, y menos en medidas de política fiscal habituales que empeorarían. Ya es un castigo para los hogares tener que pagar más por lo que decías, gastos que son muy estáticos, que es muy complicado reducir, gastos en alimentos, gastos en electricidad, gastos en carburantes incluso. Si encima tienes un aumento positivo o una política fiscal más agresiva, te empeoramos más y aún haces que la economía vaya mucho peor. En vez de resolver el problema, creas uno nuevo, que es que la economía entre en recesión. Así que no creo que sea deseable. Y la otra parte, la subida de tipos, la política monetaria, pues sí tiene un papel, pero tampoco es fundamental. Al final, la inflación viene sobre todo por problema de oferta, más que de demanda. Con la política fiscal y monetaria frenas la demanda, pero ya se está frenando sola por el aumento de los precios. Así que tampoco sería lo más indicado actuar con mucha intensidad desde el frente fiscal o monetario para frenar los precios. En Estados Unidos sí que han subido ya los tipos y los van a subir más, pero ahí la inflación es un poco diferente, ¿no? Viene más Sí, por la demanda que la oferta. ahí el problema sí que es mucho más estructural que en Europa. Se ve sobre todo en el IPC subyacente. En Europa estamos en torno al 3,5% de IPC subyacente, ahí han superado el 6%, están cerca del 7% en IPC subyacente. Y venía ya de antes. En el ciclo anterior a la pandemia
teníamos ya los salarios creciendo más del 3% en Estados Unidos. Después de la pandemia se agrava el problema que están creciendo ya el 5,5%, mientras que Europa está hablando de subidas de salarios del 2,5%, incluso después de revisarlos con la inflación reciente. El problema en Estados Unidos está mucho más enquistado que en Europa. Además, hay una política fiscal mucho más expansiva que la europea en la pandemia. Aquí conseguimos que la crisis no fuera más grave. Lo que hicieron en Estados Unidos fue echar más leña al fuego y que la renta disponible de los hogares, en vez de bajar, aumentase durante la pandemia. Se destruyó mucho empleo a corto plazo, luego se ha recuperado casi todo él, pero lo que se hizo fue dar muchos cheques a los hogares y aumentó mucho el consumo. Así que esa inflación venía más por la demanda que por la oferta en Estados Unidos. Es una situación muy distinta y por eso la FED ha actuado mucho antes que el Banco Central Europeo y yo creo que incluso actuó tarde. La FED tenía motivos para haber subido el tipo de intervención ya a final del año pasado y no tener que esperar este año a subir el tipo de intervención. Porque, como decía, sí que había presiones no de corto plazo y presiones muy ligadas a energía, sino que eran presiones que se sumaban por una demanda muy fuerte, por ese aumento de la renta disponible y por la política fiscal que hemos comentado, y de unos salarios que estaban ya subiendo más de un 5% interanual, que son tasas que hacen que la inflación se enquiste a medio plazo. Claro, que los bancos centrales suban los tipos de interés, que aquí entiendo que estamos lejos de eso porque seguimos en intereses más que bajos, el riesgo que hay es que se junten dos cosas, ¿no? Que primero enfríes tanto la economía con esta subida de intereses que entre en recesión o se estanque y que además siga esa inflación. Entiendo que esa situación de que se junten las dos cosas es todavía más complicada de gestionar, ¿no? ¿Los bancos centrales tienen margen para subir más los intereses? Es un papel complicado, lo que decíamos, al final el aumento de precios de la energía o de alimentos es un impuesto, para que dejar de consumir otros bienes y servicios, y de por sí actúa de forma restrictiva. Si encima sube mucho tipo de intervención, pues la economía la daña más. Por otra parte, es complicado justificar que tengas la inflación tan alta en Europa o en Estados Unidos, ya hemos dicho que es diferente, y no hacer nada, o sea, mantener los tipos de intervención tan bajos o negativos. Aquí el objetivo es el 2%, ¿no? De inflación, tener un poquito Sí. y no más. Y aquí el problema viene de que estamos acostumbrados a luchar contra la deflación, llevamos más de una década luchando contra la deflación y de repente hay que cambiar el chip, hay que luchar contra la inflación y hay que buscar un nuevo equilibrio para un nuevo ciclo. Si en el último, desde el año 2009 hasta el 2020, con la pandemia, el IPC crecía en Europa un 1,1, 1,2 de media. O sea, está lejos de ese objetivo del 2% del BCE y más cerca de la deflación, que era el peligro que había en el ciclo anterior. En este nuevo ciclo de inflación hay que cambiar el chip. No puedes mantener la política que tenías anteriormente, que fue una política pues, de mucha expansión monetaria, de tipos de interés muy bajos, incluso negativos, y que causa distorsiones a largo plazo. Mientras no haya presión inflacionista, pues no había problema. Ahora hay que cambiar, como decía, esa política. Hay margen de subir. El Banco Central Europeo está hablando de subir el tipo de intervención ya en julio. Tiene varios tipos de intervención. El de depósito y el de intervención, el normal, el semanal, que es el que está en el 0%. El depósito es el que está en el menos 0,5%. Veremos si sube solo uno o los dos, pero ya dijo Lagarde que espera que en septiembre tengamos el tipo de, no haya tipos negativos, bueno, para subir el medio punto, al menos. O sea, tenemos dos subidas. Que es una subida, realmente estás normalizando la política. Después de un ciclo de deflación, el final de la deflación y el riesgo de inflación te lleva a una política más normal. Tener tipos negativos no es lógico y, como decía, crea Y tampoco es lo normal, ¿no? Sí. Asumes inversiones demasiado arriesgadas, buscas activos de excesivo riesgo porque estás distorsionando los precios del riesgo en los mercados financieros y en la economía en general. Y hay que buscar normalizar el tipo de intervención, o sea, pasar de tipos negativos a uno que no haga demasiado daño. Como decíamos, una economía con riesgo por la guerra de Ucrania, por el tema de los precios, por la inflación. ¿Hasta dónde puede llevar el tipo de interés? Pues es difícil buscar ese equilibrio. En Estados Unidos habla del 3%, incluso 3,5%, algo por encima del tipo histórico medio, pero muy por encima, desde luego, de lo que hemos tenido el ciclo anterior. Y en Europa pues, se habla entre el 1% y el 2%. Habrá que ver. Si se cumple el horizonte que planteaba yo, de que los precios de la energía se empiezan a frenar ya, no suben más las materias primas, se frena la electricidad, y eso actúa ya haciendo una espiral a la baja en vez de al alza en los próximos meses, hará que cuando el BCE haya subido al 1%, poco más, ya tenemos los precios en el 2% por debajo y haya menos presión para que suba el tipo de intervención mucho más allá. Yo creo que sea difícil que suba mucho más del 1% y el límite quizás esté en ese 2%, que sería pues tampoco algo demasiado alto. Si hablamos de una inflación a medio plazo del 2%, al final es un tipo real del 0%.
que sigue siendo un tipo muy bueno para una economía que sea dinámica, que tenga inversiones, que tenga consumo y no distorsione, como hacía en el pasado con tipos tan negativos en los mercados financieros. Hablando de consumo, claro, esta subida de un 8% respecto al año pasado en el IPC la notan los consumidores en sus bolsillos. Y parece razonable desde el punto de vista del asalariado, ¿no?, que los salarios también suban en la misma medida o para compensar esta subida del IPC. Aunque parece que esta medida es un poco peligrosa porque aunque alivia la situación de los consumidores, lo que hace a medio plazo es echar más leña al fuego, ¿no?, de la inflación, porque seguirá subiendo más, se crea como una especie de espiral. ¿Los salarios en este momento no deberían subir o podrían subir al menos un poco para animar el consumo? ¿Cómo lo ves? El objetivo es que suban un poco los salarios, que la pérdida de poder adquisitivo sea lo más limitada posible. El problema es que no puedes subirlos un 8% porque al final te cargas la economía, o sea, no puedes hacer eso a medio plazo. Lo sabemos por todos ciclos. El ciclo anterior crecían muchos salarios, mucho más que la productividad, y ese desajuste hizo que la recesión, la gran recesión, la de 2009 hasta 2013, fuese tan grave y se destruyesen 3,5 millones de empleos. No puedes ajustar la productividad de los salarios a medio plazo, porque al final cuando llega la crisis, que la siguiente que llegue, te provoca una caída bestial del empleo, que no es deseable. ¿Qué es lo último? Que suban los salarios paulatinamente, que esa pérdida que digamos este año de poder adquisitivo se recupere poco a poco, no se recupere de golpe este año. Y así no haces que la inflación se enquiste. No haces porque si subes el salario este año un 8%, la inflación va a continuar, porque al final suben los precios finales, las empresas ven que hay mucha expansión monetaria, mucha capacidad de subir precios y no acabas con la inflación y creas un problema pues, a medio plazo. Es lo que pasó en los 70, o sea, ese riesgo que tendríamos si subiesen ese entorno. Hay que buscar aumentar salarios a medio plazo y que vayan acompañado de un aumento de productividad, que haga que no se desajusten ambas variables y no provoquen una recesión muy grave en el futuro. Y para ello, pues como siempre, hay que seguir invirtiendo en tecnología, capital humano, digitalización, etcétera. No es una fórmula exacta, pero desde luego la inversión para ganar productividad es básica para que no haya un desajuste entre salarios y productividad que nos aboque a una recesión por ese motivo en el futuro. O sea, los salarios deben subir, pero no tanto como el IPC, y hay que aumentar la productividad, la productividad a la vez. Hay que recuperar esa pérdida de poder adquisitivo poco a poco, no en un año, sino en los próximos 3, 4 años y que se reparta ese coste, ¿no? A corto plazo quizá más consumidores, a medio plazo pues entre consumidores y empresas, aunque las empresas también están sufriendo con esa caída de márgenes, con la subida de los costes que están teniendo. Sí, en los medios se habla de la posibilidad de un pacto de rentas donde se comprometen tanto los asalariados como las empresas, como los pensionistas, a que no suban mucho los salarios, las pensiones, los precios. ¿Eso es algo que en la realidad es factible o no? O sea, yo veo muy complicado que una multinacional se comprometa hacia quien sea a no subir los precios. ¿Es una cosa realista este pacto de rentas? Yo lo veo muy difícil, la verdad, es complicado. Al final lo que hay es un ajuste implícito. Tenemos en este momento subida de precios, los salarios suben menos, pero vemos que se reparte el coste entre empresas y hogares y asalariados. Hacerlo de forma explícita, decir que vas a subir precios de una forma limitada cuando no sabes cómo va a ir la inflación, cómo va a ir el coste de materias primas, es muy complicado. Tomar una decisión sobre salarios a nivel de conjunto de la economía española también es muy complicado porque según los sectores varía mucho la presión que hay en precios de los costes de los insumos. Llevarlo más allá hacia pensiones y salarios del sector público quizás sea deseable, pero también es complicado. Y más en un año que ya próximos sean elecciones, estamos en elecciones en las comunidades autónomas. Y estos acuerdos políticos siempre son muy difíciles. Llevar a nivel de empresas y sindicatos es más complicado y lo veo que es muy difícil. No lo veo improbable. Yo creo que va a ser ajuste implícito y que no va a haber un acuerdo global para tenerlo en cuenta. Y pues sobre todo porque es muy complicado hacer una previsión cuando no sabes cuál va a ser el coste, cuando no sabemos cómo va a ir la inflación de materias primas de aquí a unos meses o unos trimestres. O sea, cuál va a ser el coste para repartirlo. Si no lo sabemos todavía, ¿cómo vas a pactar hacer ese ajuste? Sí, igual lo máximo que se puede hacer es apelar al sentido común, ¿no? Informar sobre esta situación y poco más. Una Una última pregunta, responsabilidad por Santiago. parte de todos.
Sí. A mí lo que me llama la atención es que, claro, igual que la pandemia afectó prácticamente a todos los países del mundo, ahora también la inflación está subiendo en todos los países. Hay muy pocos países que se salvan. A lo mejor China, no sé, por estos confinamientos que está teniendo. Esta situación de que la inflación sea un fenómeno global, ¿se ha dado antes o es la primera vez que la vemos? Sí, generalmente son fenómenos bastante globales. Pero la inflación, lo que pasa es que llevamos unas décadas en las que era mucho más en países emergentes que en los avanzados, donde había muy poca inflación. Pero al final, ya hemos mencionado antes de pasada, los precios de las materias primas son globales, la mayoría de ellos. El gas, por ejemplo, sí que hay un mercado diferenciado entre Europa y Estados Unidos, pero el precio del petróleo, el barril de Brent o West Texas, lo tenemos en todo el mundo. El precio de los granos, de trigo, de cebada, también son precios mundiales. Así que, como decíamos, la fuente inicial de la inflación, que viene de esas materias primas, es global. Y es lo que ha provocado que sea un fenómeno global, el de la inflación. Y viniendo además de un mundo en el que la expansión monetaria ha sido también bastante global, ahora está provocando al revés, una tendencia que los bancos centrales sean más restrictivos que en el pasado en todo el mundo. Al final la economía, por mucho que se hable, sigue siendo muy globalizada y esto no es un recordatorio de lo mismo. Este fenómeno quizá haga que algunas producciones vuelvan a accidente, por ejemplo, se habla mucho de la reindustrialización de Occidente y puede ser un fenómeno parcial, creo yo, pero aún así la economía mundial va a seguir estando muy interconectada. Estos fenómenos tan graves pues seguirán siendo mundiales. O sea, quizás es un poco más fuerte el efecto ahora por el alto nivel de globalización, pero no es algo que sorprenda, ¿no? No, en los 70, ahora que se habla mucho de esa inflación de los 70, fue por el petróleo, que también fue un fenómeno mundial de la inflación de entonces, y fue generalizado, esa inflación que tuvimos. Y también en el ciclo anterior, el de los 2000 hasta 2009 y luego la ascensión hasta la pandemia, fue un ciclo que fue al revés, fue un ciclo casi deflacionista o de menos inflación, también fue un ciclo global, que venía de ese fenómeno de globalizador, ¿no? Al final, una demografía mundial y una economía más global en la que se estabilizaba la producción a países emergentes con menor coste, sobre todo de trabajo, hizo que esa menor inflación y con su consecuencia de bajos tipos de interés fuese también un fenómeno mundial. Que la economía sigue muy interconectada, no lo olvidemos. Bueno, muchas gracias, Santiago, por esta clase magistral que nos has dado sobre la inflación. Sobre todo me alegro de que seas optimista al respecto, con cautelas, pero que seas optimista de Realistas, momento pero y espero que con tengas cierto razón. optimismo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Bueno, nosotros cambiamos de tema a un evento más local, pero que tendrá repercusiones internacionales también. Ayer se celebró en Zaragoza la 5ª edición de los Suppliers Meetings del Clúster de Automoción de Aragón, el CAR, organizado por el CAR en colaboración con los clústeres de La Rioja y de Navarra y Aragón Exterior también ayudan un poquito. Estos encuentros se han convertido en el mayor evento B2B del norte de España en este sector, en el sector industrial. Y este año ha duplicado sus cifras de asistencia respecto a la edición anterior. Hoy está con nosotros Noelia Sanz. Hola, Noelia. Perdón. Buenos días, gracias por invitarnos. Gracias a ti. Noelia es la responsable de Business Development en el CAR y además, la persona que ha organizado estos encuentros, ¿no? Junto con el resto del equipo. Primero de todo, enhorabuena por el éxito de ayer. Gracias a todo el equipo. La verdad es que no es que lo he organizado yo solo he echado una mano, por decirlo de alguna manera, porque este evento sin el trabajo de todo el equipo sería imposible que funcionara. Y tanto nosotros como bien comentabas, Aragón Exterior y los de otros 2 clústeres, al final ha sido un trabajo entre todos muy intenso durante las últimas semanas y afortunadamente ayer fue todo un éxito. Sí, la sala prácticamente se os quedó pequeña, ¿no? ¿Cuántas empresas acudieron? Sí, mira, pues teníamos 32 compradores y empresas participantes, teníamos más de 200 inscritos. Casi nada. Sí. ¿Qué perfil de compradores trajisteis para las empresas? Este año es el primer año que hemos abierto un poco más a compradores de fuera de Aragón, porque hasta ahora el evento nació como una manera de poder integrar más la cadena articular más la cadena de suministro
del sector automoción aquí en Aragón y poner en contacto los Tier 1, los fabricantes de primer nivel multinacionales aquí en Aragón, los locales, con las pymes que trabajan también para el sector. Y el evento ha ido creciendo hasta que este año hemos traído compradores de aeronáutica, automoción, espacio, ingeniería civil, línea blanca, sector sanitario, y creo que no me dejo ninguno, pero vamos, en general, sectores industriales de toda índole, porque nuestras empresas al final están muy diversificadas y la mayoría tienen clientes de muchos sectores. Claro, porque los clientes, las empresas vuestras no solo trabajan en automoción, sino que también pueden llevar sus productos a otros canales, ¿no? Las pymes sí, las grandes empresas, las multinacionales están muy acotadas dentro del sector, se trabaja solo para automoción, pero las pymes trabajan para todo tipo de sectores industriales y esto es una gran oportunidad para ellos. Incluso la que no trabaja para algún sector también ve la oportunidad de poder diversificar hacia un sector nuevo, siempre hay oportunidades. Además, ayer fue la edición más internacional, ¿no?, de vuestros encuentros, dijo David Romeral, vuestro gerente. ¿De dónde han venido estos compradores internacionales? Sí, tenemos empresas, han venido compradores de Fujikura, que es una multinacional japonesa, ha venido el director de compras internacional, compradores de empresas francesas aeronáuticas, que también la principal francesa aeronáutica después de Airbus, compradores de empresas de automoción alemanas. Y bueno, eso es un poco el portfolio de países que tenemos de momento, pero la idea es crecer y cada año invitar a más compradores internacionales porque al final, bueno, todos apostamos por la internacionalización como un factor clave para el crecimiento de las empresas. ¿Y qué sensación nos han transmitido los compradores? ¿Les ha gustado, les ha sorprendido la oferta aragonesa? La verdad es que están sorprendidos sobre todo, porque al final creo que no nos vendemos demasiado bien en Aragón, tenemos que aprender un poco más a vendernos mejor y están sorprendidos de las capacidades que conocieron ayer, ¿no? Ya nos han dicho que tenemos fecha para la 6ª edición, el 11 de mayo. Aprovecho para invitar a todos los compradores de todas las empresas que se quieran apuntar en la web y nos han dicho la mayoría que ya se han bloqueado en la agenda la fecha para el año que viene, o sea que son muy buenas noticias. Queremos también que tengan la oportunidad no solo de reunirse en estos 20 minutos que les damos con las empresas, sino que además ya que vienen y los traemos, que puedan aprovechar para conocer in situ alguna de las empresas de aquí de Aragón y que vayan un poco también haciendo promoción de las capacidades y del buen hacer de nuestras empresas, ¿no? Al final el boca a oreja funciona mucho en estos sectores y siempre es bueno que se vayan con una sensación importante y agradable de trabajo que se hace en Aragón. O sea que el año que viene va a crecer más el evento, ¿no? Es la idea. Además, seguro que de Aragón Exterior estáis muy motivados para ayudarnos, que sois una pieza clave para atraer compradores internacionales, así que seguro que trabajando todos juntos podemos seguir haciendo crecer el evento, ¿no? Por supuesto, sí, sí. A mí me llamó la atención vuestro vicepresidente de Pymes del CAR, Diego Alberta, perdón, dijo ayer en su bienvenida que este es un momento, una oportunidad histórica para recuperar la producción en Europa. Vuestro sector en los últimos años ha tenido que hacer frente a muchos problemas, muchas crisis, ¿no?, entre la pandemia, la falta de microchips, en general la transición hacia el vehículo eléctrico. Ha habido muchas dificultades, ¿no?, y las sigue habiendo. ¿Hay optimismo entre vuestras empresas en este momento? Pues la verdad es que sí, o sea, un poco la tendencia en los últimos 10 años era buscar bajo coste y países fuera de Europa. Se había externalizado, el outsourcing era fuera de Europa todo, no se quedaba prácticamente nada acá y costaba mucho traer compradores para que nos conocieran, porque a veces ni siquiera ellos tienen objetivos de compra en otros países y era incluso difícil convencer de que somos muy competitivos y de que podemos mejorar las propuestas de unos países que a priori puedan ser de bajo coste. Y afortunadamente una de las grandes cosas que nos deja la pandemia, que algo bueno tenía que tener, es que esta tendencia está cambiando. Se han descubierto que estaban ahí sobre la mesa, pero parece que se han hecho más patentes algunos de los problemas de subcontratar en China y en países de bajo coste, y eso está haciendo que las grandes multinacionales vuelvan a apostar por el mercado nacional, por producto de cercanía, ¿no?, como se dice un poco en el público general, en el mercado, pues en automoción pasa lo mismo. Vamos a apostar por el producto de cercanía. Y la cercanía es relativa, ¿no? No es la huerta de al lado. Pero bueno, al final siempre el ecosistema aragonés queremos que crezca, apostando por eso, por hacer crecer a las empresas pequeñas que hay alrededor de las grandes multinacionales.
Desde el clúster, además, vosotros trabajáis en el desarrollo de negocio, apoyáis el desarrollo de negocio de vuestras empresas, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Vais a reforzar esa labor? ¿Cuáles son los países a los que os dirigís? Sí, un poco las líneas que trabajamos es, por una parte, este evento, que es el más importante del año en el que traemos a los clientes aquí, y trabajamos mucho con las empresas el llevarles a ferias o a misiones directas con potenciales clientes. Ahora mismo los países, trabajamos países en Europa sobre todo, porque estas acciones las hacemos con las pymes y les cuesta un poquito más salir fuera de Europa. Los principales países con los que trabajamos y con los que tenemos acciones propuestas son Francia y Alemania, sobre todo Alemania. Es el principal objetivo dentro del sector automoción. También hemos hecho alguna cosilla para ayudarles a implantaciones en Marruecos con otro tipo de portfolio, porque ha habido tanto grandes fabricantes, OEMs, como Tier 1 que han instalado plantas en Marruecos y bueno, por la cercanía les hemos apoyado en esa parte, pero sobre todo en el crecimiento de mercado por apostar por sector alemán es lo que más nos demandan las empresas. Muy bien. Bueno, pues espero que sea todo un éxito esa labor y la verdad es que es bueno escuchar, ¿no? Que ya están surgiendo oportunidades de este tipo y que además vosotros ya las estáis aprovechando enseguida. Sí. Para el año que viene, además de hacer crecer este evento, vamos a montar ferias internacionales, o pabellones de Alagón en 2 o 3 ferias internacionales, que con la pandemia también se había quedado un poco parado y encima este año tampoco ha ayudado, bueno, con la situación geopolítica que estamos trabajando, que hay una incertidumbre enorme dentro del sector, a todos nos da miedo hacer cosas, ¿no? Pues las empresas ya parece que están asentándose a esta rara normalidad y ya están pensando en internacionalización para el año que viene, así que genial. Muy bien. Bueno, pues mucho éxito en esa labor y hablaremos sobre vuestras próximas actividades. Muchas gracias, Noelia. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros ahora vamos a dar un salto, nos vamos a Latinoamérica, concretamente a Colombia. Este fin de semana pasado se ha celebrado la primera ronda de las elecciones presidenciales en ese país, que eran ahora 2 candidatos que se van a enfrentar en la segunda ronda. Se llaman Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Lo interesante de este duelo es que, primero de todo, ninguno de los 2 candidatos pertenece al Partido Conservador, que ha estado en el poder en Colombia durante las últimas décadas, y que además los 2 vienen con una apuesta muy fuerte por el cambio político. Gustavo Petro tiene un perfil algo más de izquierdas, Rodolfo Hernández es un empresario multimillonario del sector de la construcción que se presenta con un poco como un antisistema, ¿no? Que va a revolucionar la política del país. Ahora, el día 19 de junio se van a enfrentar en la segunda ronda y bueno, nosotros hemos aprovechado este momento para hablar con nuestro delegado en Colombia, Jesús García, de la empresa Coinco Consultores, sobre la situación política, lo que puede pasar y sobre todo cómo puede afectar a la economía de Colombia y las oportunidades que haya en ese país. Por la diferencia de horario lo grabamos ayer, grabamos la entrevista y os voy a poner el vídeo. Espero que no haya problemas de sonido. Un segundo. Aquí está. Hola Jesús, bienvenido a nuestra ventana del mundo. Hola Catarina, gracias a ti y a Alex por la invitación a este programa. Gracias. Bueno, en Colombia estáis ahora en esa fase, esas 3 semanas que hay entre la primera ronda y la segunda de las elecciones presidenciales. Me has dicho que es una temporada un poco extraña, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar este momento para ponernos un poco al día de cuál es la situación que tenéis ahora. La primera ronda, hemos dicho, ya se ha votado. Han salido para la segunda ronda 2 candidatos que ambos, sobre todo su reclamo en la campaña ha sido el cambio, de que quieren traer cambio político a Colombia. Con esa promesa, entre los 2 se han llevado más del 70% de los votos. Y además la participación en las elecciones ha sido la más alta en décadas. Se ve que en Colombia hay muchas ganas de cambio, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que le molesta? Pues bueno, Catarina, la situación colombiana en los últimos 6 años ha venido marcada por 2 hechos históricos. Uno histórico para Colombia y para la región, que fue la firma del Acuerdo de Paz en el año
2016, en noviembre de 2016, y luego la pandemia. El primero, la firma del acuerdo de paz, pues ponía fin a un conflicto interno de 50 años y planteaba un panorama precisamente de eso, Catalina, de cambio, el enfoque, la inversión pública, un cambio en el empresariado colombiano que iba a poder acceder a nuevas zonas, no solamente para invertir, sino también para poder vender sus productos. Un cambio en el gobierno, como decía antes, en cuanto a la inversión, porque esas zonas que necesitaban educación, que necesitaban telecomunicaciones, que necesitaban presencia del Estado, que no podía estar antes del acuerdo de paz, pues implicaba para Colombia un cambio, ¿no? Aire fresco después de ese conflicto interno tan largo. Y luego vino la pandemia, que primero pues limitó los resultados del acuerdo de paz, y también, pues como sucedió en todo el mundo, pues enfrió la economía, ¿no? Y generó una presión social mucho mayor a la que ya se estaba viviendo incluso a finales del año 2019 e inicios de 2020, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Lo vimos también allí en Chile, en Argentina, en México. Entonces, yo creo que estos dos candidatos en Arbola nos representan más bien ese deseo de la población colombiana de por fin encontrar un camino que permita llevar a cabo lo planteado en el acuerdo de paz, por un lado, y por el otro, pues poder recuperar el tiempo perdido, por decirlo de alguna forma, que vivimos durante la pandemia. No hay que olvidar que mucha gente, por ejemplo, quiere cambiar de empleo. Y eso suena muy familiar cuando alguien te habla de cambio, ¿no? Ahí veíamos estadísticas de Estados Unidos, donde más del 40% de la población va a cambiar de empleo en los próximos años y cambió de empleo en el tiempo reciente. En España pasa algo similar, aquí en Colombia también pasa lo mismo, ¿no? Todos estamos esperando que algo diferente pase después de esta pandemia que ha dejado tantas secuelas, pues una de esas es este deseo de cambio, ¿no? De salir de ese encierro, del confinamiento, a aprovechar nuestro tiempo y poder maximizar nuestros recursos, tanto personales como empresariales, y también a nivel gobierno, ¿no? Sí, yo creo que más que ganas de cambio también es que la gente ha perdido el miedo al cambio, ¿no? Yo creo que con la pandemia, pero bueno. ¿Quién de los dos candidatos a priori tiene mejores posibilidades de salir ganando en la próxima ronda? ¿Ya hay encuestas al respecto o quinielas? Sí, no, aún no ha salido la primera encuesta, pero no creo que sea un muy buen indicador la encuesta como premonición de lo que puede llegar a pasar el 19 de junio. De hecho, las encuestas para esta primera vuelta daban como el segundo candidato a Federico Gutiérrez. Sin embargo, como se puede ver en los resultados, pues fue finalmente Rodolfo Hernández quien ocupó ese lugar, y la diferencia entre las encuestas y el resultado de Rodolfo Hernández fue muy importante. Entonces, plantear quién tiene una mejor opción es muy difícil, porque creo que ambos tienen un discurso o unas propuestas muy similares. Y creo que ambas propuestas encajan muy bien con lo que la población colombiana desea para los siguientes 4 años de gobierno, que arrancarían en el mes de agosto de este año e irían hasta agosto de 2026. Así que yo lo que pienso es que para los empresarios que están interesados en explorar oportunidades de negocio aquí en Colombia, esas oportunidades son latentes. Sin importar qué gobierno llegue a Colombia, igual sigue habiendo necesidades en infraestructura, donde Colombia es colero en los rankings, el ranking latinoamericano de infraestructura. La cantidad de vías que hay en Colombia es muy limitada, los ríos navegables son muy limitados, el transporte férreo es muy limitado. Entonces necesitamos dar un salto en infraestructura. En salud estamos muy rezagados también por el tiempo que comentaba antes del conflicto interno. Necesitamos que haya quien nos apoye a ponernos al día en ese ámbito también. En educación también tenemos
un porcentaje alto de la población que tiene acceso limitado a educación, y las pruebas de PISA así también lo demuestran, que Colombia no tiene los resultados que debería tener de acuerdo con su PIB, ¿no? Y con lo que es el país como tal. Entonces, yo creería que amén de quien tenga éxito en las elecciones del 19 de junio, las necesidades de Colombia siguen siendo latentes, y sigue siendo un mercado de oportunidad para los empresarios que quieran venir aquí a explorar sus negocios, ¿no? Además, el candidato que salga electo el día 19, claro, para realmente poder llevar a cabo sus propuestas necesitará el apoyo del Congreso, ¿no? Donde ninguno de los dos tendría de entrada una mayoría asegurada. ¿Cómo está la situación ahí? Así es. Bueno, por supuesto, en estas 3 semanas que hay entre la primera vuelta y la segunda, pues van a empezar a surgir muchas coaliciones, ¿no? Hay muchos partidos, entre esos el de Federico Gutiérrez, que ya se adhirió a la campaña de Rodolfo Hernández. Sin embargo, él sigue diciendo que se mantiene, digamos, independiente. También ha habido otros políticos que no tuvieron éxito en la primera vuelta y que se han adherido a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, seguramente de aquí al 19 de junio irán surgiendo coaliciones, y digamos que eso va a permitir que finalmente quien llegue al gobierno pues tenga la posibilidad de contar con un mayor apoyo para poder gobernar. Pero incluso en el modelo económico que tiene Colombia hoy en día, y en el modelo político que tiene Colombia hoy en día, más bien, pues las coaliciones se van a dar siempre, ¿no? Y habrá, por supuesto, como pasa en todo el mundo, algunos temas en los que tanto las bancadas de izquierda como las de derecha como las de centro se unan para apoyar aquellos temas que son, digamos, de interés nacional, y habrá otras, seguramente como pasa en Estados Unidos, en España y por supuesto en Colombia, en las que habrá también debate de por medio, y habrá votaciones mucho más ajustadas, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de los gobiernos que llegue, digamos, va a tener la necesidad y la obligación de cumplir con esa demanda, si se puede llamar así, de la sociedad colombiana por oportunidades, por, digamos, un progreso tal y como se ha planteado, como decía al inicio de esta entrevista, Catarina, en la firma del acuerdo de paz. ¿Tú eres optimista entonces de que esto es el comienzo de un buen, o puede ser el comienzo de un buen momento económico en Colombia, ¿no? Me has dicho que también que están llegando inversiones, además bastantes inversiones de Europa. ¿Cómo está el ambiente entre los empresarios? ¿Y hay muchas esperanzas, mucho optimismo? Bueno, pues te puedo contar que en Colombia pasamos por una época de enfriamiento de la economía, ¿vale? Desde el año 2018 ya empezó a tener el empresariado y la economía misma unas como signos de enfriamiento, ¿no? Recibimos desde Venezuela una cantidad muy importante de personas, casi llegando a los 2 millones, y a esas personas tuvimos que acogerlas con salud, con educación para sus niños, con oportunidades laborales, por supuesto, y eso, digamos que tuvo un impacto importante en el crecimiento económico, en la industrialización del país, pues porque la mano de obra se volvió muy barata. Entonces, digamos que la economía tuvo que empezar a acomodarse a la llegada de todas estas personas como fuerza laboral, y a incorporarlas a diferentes niveles profesionales y laborales. Entonces, Es un veníamos ya de ese esfuerzo enfriamiento. considerable, ¿no? Económicamente Sí, y también a nivel social. correcto, correcto. Es un esfuerzo muy, muy importante que ha hecho Colombia, pues para apoyar a estas personas que en su país desafortunadamente ahora no tienen muchas oportunidades. Entonces, eso ya había hecho que la economía se enfriara, y luego vino la pandemia que causó, por supuesto, un estancamiento de muchos sectores. Sin embargo, el principal indicador es que el efecto rebote en Colombia fue inmediato. En cuanto en el 2021 empezó a flexibilizarse
la industria y empezó nuevamente a reactivarse la economía después del confinamiento y de la pandemia, pues el rebote fue un crecimiento de más del 10% del PIB. Porque, como decía en la pregunta anterior, Catalina, hay muchas ganas de hacer cosas, hay muchas ganas. El cambio para Colombia es casas, infraestructura vial, hospitales, colegios, conectividad a internet, en fin, ese es realmente el cambio que la gente está pidiendo, porque es lo que se planteaba desde el inicio, como decía, de las negociaciones del acuerdo de paz y su firma efectiva en el año 2016. Entonces, digamos que en esa línea yo creo que la expectativa que hay en el empresariado colombiano y en la población colombiana es que efectivamente vamos a encontrar un mejor camino ahora, lo que decía antes, independiente de cualquiera, de cuál de los dos candidatos actuales salga elegido. Yo considero que efectivamente en Colombia va a haber un crecimiento económico importante. De hecho, España es el segundo inversionista más importante del mundo en Colombia, después de Estados Unidos. Estados Unidos invierte más o menos 1.700 millones de dólares o ha invertido en el último año 1.700 millones de dólares y España 1.470 y tantos, ¿no? Así que no somos solamente nosotros los que estamos viendo aquí desde Colombia que hay oportunidades, sino también desde fuera, ¿no? Y no solamente invierte Estados Unidos y España, también hay otros países invirtiendo aquí. El mismo Chile, por ejemplo, está invirtiendo en proyectos de agro, por ejemplo, aquí en nuestro país. Así que, bueno, yo creo que hay una expectativa importante, sentir la incertidumbre, porque eso es lo que genera una elección habitualmente, ¿no? Incertidumbre, pero yo creo que con los dos candidatos que hay, el norte está muy marcado hacia efectivamente el facilitar que las empresas puedan desarrollar sus negocios y la economía pueda crecer. Antes ya has enumerado algunos sectores de oportunidad. Si tuvieras que decir 3 sectores, por ejemplo, en los que las empresas españolas y, por supuesto, las empresas aragonesas, ¿no?, que son las que nos interesan, deberían estar atentos a oportunidades, ¿cuáles serían? Bueno, el primero es el sector agrícola, por supuesto. Colombia tiene un potencial agrícola muy importante que no ha sido aprovechado. Y digamos que la necesidad de maquinaria, tecnología, equipamiento, insumos agrícolas es latente. Otro sector muy importante es el de las energías renovables. Colombia tiene una apuesta muy importante en este sector y un potencial muy importante. De hecho, compañías españolas han llevado adelante varios proyectos de mediana envergadura aquí en Colombia y se espera que cada vez los proyectos sean más grandes en ese sector, ¿no? También en el sector de la formación, como decía antes, todo lo que tenga que ver con salud, todo lo que tenga que ver con la conectividad de las regiones apartadas, porque Colombia tiene esa característica, ¿no? Hay zonas en donde no hay carreteras, hay que llegar en avioneta, en helicóptero. Entonces, toda la infraestructura que se pueda ofrecer a zonas apartadas para que tengan conectividad, agua potable, conectividad a internet, ¿no? Agua potable, formación, todo este tipo de soluciones pues son más que bienvenidas en este momento aquí en Colombia. Y hay otros sectores, por supuesto, como la salud, la belleza, por ejemplo, el tema cosmético, es un sector que también crece mucho aquí en Colombia. Digamos que hay muchos sectores en los cuales se puede crecer. La misma infraestructura, como decía antes, ¿no? Porque Colombia tiene una necesidad ahí muy importante de ponerse al día en ese sector. Así que bueno, creo que hay un abanico de oportunidades interesantes y es un abanico en el que las compañías españolas y aragonesas pues tienen oportunidades por explorar, ¿no? Y por aprovechar. Bueno, pues vamos a ver cómo termina ahora este proceso electoral. 2 semanas en campaña son una eternidad, ¿no? Puede pasar de todo. Estaremos atentos a ver cómo evoluciona y, bueno, pues las empresas ya sabéis dónde están las oportunidades en Colombia y nosotros encantados, con la ayuda de Jesús, de apoyaros en ese país. Claro que Muchas sí, gracias, claro que sí, Jesús. con mucho gusto. Ya pronto acabará la novela que tenemos aquí montada en Colombia y sabremos el resultado de las elecciones. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Adiós. Chao, gracias. Con esta entrevista terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos por conectaros, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo en YouTube y nos vemos la semana que viene cuando volvamos a abrir nuestra ventana al mundo. Adiós.